Vamos a leer la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso número 3. Romanos capítulo 12, verso número 3. Aleluya. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesús, bendito. Bien, hermanos, voy a presentar esta enseñanza que estamos titulando El cristiano con una mentalidad sensata. El verso que leímos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay dos cosas o dos elementos, dos lugares que de manera determinante y precisa, ahí Dios centra su atención cuando empieza a tratar con el ser humano. Por un lado está el alma. Una de las cosas que Dios mira del hombre es su alma. Y entonces, al mirar su alma, ¿verdad?, Él trata de precisar cómo se encuentran las emociones del ser humano. Ahí es donde están las emociones del ser humano. Pero por otro lado, también centra su atención en su mente, porque es en la mente donde se interpreta la voluntad de Dios. Ahí es donde se interpreta la voluntad de Dios. Por eso Dios, cuando trabaja con la vida del hombre y establece pacto con él, le revela, dice la Biblia, su ley, o la ley de Dios es revelada en la mente del hombre, y luego Dios le escribe en su corazón, pero abarca ambas cosas. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 33, Dios habla en este verso y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo, o me serán por pueblo. Pero si se dan cuenta, no solamente habla del alma o del corazón, sino también de la mente, porque la mente es muy importante. De acuerdo a la condición en la cual se encuentra la mente, también en ese nivel va a funcionar la vida del hombre o la vida del cristiano. Porque Pablo, cuando se refiere a esto, explica y encuentra a San Pablo como algo determinante el que la mente esté en la mejor de las condiciones. Si la mente está atrofiada, entonces muchas cosas van a estar también perturbadas o trastornadas en la vida del hombre, en la vida del cristiano. Y entonces Pablo dice que el hecho de que la mente esté en buena condición, de ello va a depender la profundidad de nuestra vida espiritual.
si nuestra mente está bien. Es decir, nuestra mente, dependiendo de la condición en la que se encuentre, la mente puede incidir para bien o para mal en la condición espiritual que cada uno de nosotros estemos viviendo, pero también en la calidad de nuestra adoración o de la adoración que le vamos a brindar a Dios. La calidad de la adoración. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les explica, les aclara en el capítulo 14, en el verso 15, y le dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Con el entendimiento. Y luego les dice: cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestro entendimiento es muy importante, es fundamental. Mucha gente o hay quienes no logran avanzar en la vida cristiana porque su mente no está en buena condición. Hay quienes se privan de grandes bendiciones de parte de Dios porque en algún momento se les metió una idea en la cabeza y ya no pudieron capitalizar esas bendiciones de Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos cultivar una mentalidad muy sensata que nos ayude a llevar una conducta que agrade a Dios, que nos mueva a adoptar actitudes que le agraden a Dios. Sin embargo, hermanos, esto va a ser posible en la medida que tomemos en cuenta los siguientes aspectos. Y el primero de ellos tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Es decir, es imposible, no se puede cultivar, o como cristianos no podemos contar con una mentalidad sensata si no somos capaces, si no estamos dispuestos de renovar nuestra mente. La palabra renovación es quitar, arrancar aquellas cosas que no nos sirven, aquellas cosas que nos perturban, aquellas cosas que nos complican muchas situaciones o detalles de nuestra vida como hijos de Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la mente está renovada, entonces nosotros vamos cambiando para bien. Nosotros, los cambios que se dan en nuestra vida son positivos, porque una mente renovada nos va a impulsar a ello. Por eso dice Pablo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Una mente renovada nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Por eso también él dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hay vicios que se arraigan tanto en el ser humano que el hombre definitivamente por sí solo no puede arrancar.
Solo cuando Dios interviene en su vida y empieza a trabajar con su vida, y ese cristiano empieza a entrar en ese proceso de renovación, esos detalles empiezan a ser arrancados. Hay quienes todavía no pueden superar esa inclinación a la crítica, al chisme, y entonces batallan con todo eso. Puede que alguien no logre superar el controlar su carácter y a las primeras de cambio explota en ira y hace o toma decisiones tan equivocadas que lejos de hacerlo ver como un hombre sensato, lo vuelve un hombre necio. Porque renovar nuestra mente es fundamental. Dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra mente y que empiece a arrancar aquellas cosas que no nos ayudan y en su lugar coloque cosas mejores que nos van a impulsar a acercarnos a Dios, a llevar una mejor relación con Dios. Eso es fundamental. Y entonces el cristiano es una persona sensata, una persona prudente. Pero fíjese qué importante, no solamente es esto, sino también la madurez de nuestra mente. Porque un cristiano o el cristiano que tiene una mentalidad sensata siempre va a ser un cristiano maduro. Siempre. Ya desde el tiempo de San Pablo se batallaba con la gente inmadura. Y Pablo les escribía a los Corintios en el capítulo 14, en el verso 20 de la primera carta, y les decía: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es bien interesante, hermanos, cuando alguien alcanza ese nivel de madurez que le agrada a Dios. Porque siempre ese cristiano, ese hijo de Dios, alcanzar cierto nivel de madurez, ese cristiano en su manera de conducirse, en su manera de caminar, en su manera de practicar la vida espiritual, va a ser una persona bien sabia. La sabiduría estriba en tomar decisiones correctas ante situaciones difíciles. La sabiduría que presenta la Biblia estriba en hacer la vida práctica, pero del agrado a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso San Pablo dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Es lo que Pablo le decía a los efesios. Cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Y una persona madura siempre va a ser sabia, siempre va a conducirse correctamente, no va a dar un paso por darlo,
sino también a la obra de Dios. Un cristiano maduro se va a identificar por ser un cristiano bien firme, que tiene firmeza, que tiene solidez, que está bien cimentado, que no es movido por cualquier cosa. A veces alguien, porque otro no le saludó, ya no quiere ser hermano. ¿Podrá ser posible? Puede que alguien, porque no le dieron tiempo de cantar, ya no quiere regresar a la iglesia. Y Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante es ser maduro. Cuando alguien está demasiado verde, cualquier cosa lo mueve y le hace daño. Cualquier cosa. Cualquier cosa le afecta. No alcanza a pensar bien. No logra ser maduro en su modo de pensar. Y qué delicado y peligroso es esto. En cambio, el cristiano que cultiva esa mentalidad de sensatez, que tiene una mentalidad sensata, cualquier situación puede sobreponerse a ella y se mantiene firme. Sabe dejarle las cosas al Señor. Porque el Señor a través de Pablo dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. A veces queremos vencer al mal con el mal y la cosa se pone más complicada. Pero cuando hay sensatez, cuando se cultiva esa mentalidad sensata, hay tanta madurez que entonces ese cristiano se mantiene firme y espera que Dios intervenga, y Dios le da la solución más correcta a todas las cosas. Él sí no se equivoca, Él no comete errores, y cuando Él determina actuar, no hay nadie quien lo pueda detener. No hay nada. Pero mire, hermano, lo último que quiero decir es que ese cristiano que cuenta, que cultiva esa mentalidad sensata, pues es un cristiano que ha logrado apropiarse de la mente de Cristo. Por eso Pablo, cuando le escribe en los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego cierra esas palabras y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo no fue negativo, pues. Cristo, su mentalidad siempre fue de bien, siempre fue positiva. Si Él en algún momento hubiera tenido una idea negativa, ¿sabe cómo nos hubiera ido?
Y el cristiano que tiene la mente de Cristo siempre va a pensar en lo correcto, en lo adecuado, en lo positivo. Es más, Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, en el verso 8, según la Biblia, Dios habla hoy, dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. En eso ocupen su mente, en eso. Por eso, hermano, cuando usted lo invite a estar ahí en un círculo, en un diálogo en círculo, y que vea que no se están platicando cosas que edifican, apártese de ahí. Apártese. No le va a ayudar eso. Y fíjese que cuando se tiene la mente de Cristo, entonces ese hijo de Dios alcanza tal nivel de perfección, hermanos, que entonces su mente es diferente. Dice San Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, en el verso 15, según la Biblia latinoamericana, dice: todos nosotros sí somos de los perfectos. Tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Todos nosotros sí somos de los perfectos. Y el proverbista decía que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tanto ha mejorado desde el día que usted se bautizó a la fecha? ¿Ya es capaz de alimentarse o consumir alimentos sólidos? ¿O todavía hay que traer el bibi y darle lechita? Ya es ese cristiano que ha logrado llegar a ese nivel de pensar como Cristo. Ya se ha perfeccionado lo suficiente de tal manera que nada lo desestabiliza. Porque fíjense bien, hermano, como cristianos, debemos enfrentar con determinación el desafío de reflejar a Jesús a través de nuestra vida. Tenemos ese compromiso. Tenemos el compromiso de contribuir a que el testimonio de la iglesia como pueblo de Dios se fortalezca, que ese testimonio sea más creíble. Es decir, que nos ayude a entrar en ese proceso de renovación, ese proceso que nos va a llevar a experimentar un verdadero cambio en nuestra vida, y así estar en condiciones de entender con más claridad qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios está pidiendo, pero también ser capaces de alcanzar un nivel de madurez de tal manera o de tal forma que nuestra manera de proceder refleje esa sabiduría que nos va a dar firmeza como hijos de Dios, como parte de su pueblo. Pero luego también que el crecimiento de nuestra vida espiritual sea tal
que podamos adoptar la mente de Cristo, ocupando nuestro razonamiento en aquellas cosas que verdaderamente nos ayuden y que también nos lleven a perfeccionarnos como hijos de Dios. Por eso es importante revisar nuestra mente. ¿Cómo están, hermanos, los filtros? ¿No se ensuciarían? ¿No se les llenarían de basurita? Y por eso estamos batallando para pensar bien. Póngase de pie. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos renueve? Que Él, aunque nos duela, nos pase por ese proceso de moldearnos. Ya ve que al profeta lo hizo el Señor, lo llevó, lo hizo ir allá al taller del alfarero, y el profeta mira y se da cuenta que el alfarero está trabajando en la rueda y que tiene una vasijita ahí y le está haciendo, pero cuando la termina y la mira no le gusta como quedó, y entonces la desbarata, la hace añicos, y entonces en ese partirla y desbaratarla, qué proceso tan duro, qué momento tan difícil. A veces en ese momento siente que se va la vida y la hace polvo y le da forma y la hace una vasija nueva. ¿Qué cosas tiene que cambiar de su vida? ¿Qué cosas tiene que modificar? La condición de su mente está bien. ¿Le alcanza su mente en la condición que está para servirle al Señor de acuerdo a como Él lo demanda? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿O también batalla y está en esa situación de simulación? Ya ven que la Biblia sanciona severamente a quien solo simula. Y hasta una higuerita estaba por ahí en un huerto, y cuando el viñador va y busca fruto en ella, no lo halla, solo hojas. Y entonces el viñador dice, o el dueño de la viña dice, córtenla, está ocupando solo un lugar aquí. Y entonces el viñador le dice, déjala todavía un año, yo la voy a cuidar, yo la voy a abonar, yo la voy a regar, y si diere fruto bien, y si no, ya la cortará después. ¿Cómo está usted, hermano? ¿No es de apariencia? ¿Lleva mucho fruto? ¿Es productivo? ¿Está respondiendo a los desafíos del Señor? Jesús nunca prometió que nos iba a ir bien. Quien tenga ese sueño guajiro que por servirle a Dios le va a ir bien, olvídese. Los que decidieron servirle a Dios, el que no terminó dejando su cabeza en un plato, terminó crucificado, terminó exiliado en una isla, nunca terminaron bien. Porque externamente quien acepta el desafío de servirle a Jesús debe entender que la promesa de Dios va más allá. ¡Aleluya! Tampoco
Jesús prometió que a usted y a mí nos iban a tratar bien. Regularmente aquel que le sirve a Jesús enfrenta situaciones muy difíciles, que cuando su mente no está en la mejor de la condición y ubique esas cosas, entonces no solamente sufre en su persona emocionalmente, sino también enfrenta descalabros y fracasos muy severos. Aleluya. Por eso, hermanos, ¿por qué no le decimos al Señor que nos prepare bien, que nos ayude a ubicar su voluntad y que podamos movernos en ella? Es lo mejor que podemos hacer. ¿Nos ayudan a cantar? Hay un himno que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Ayúdenos a cantar y haga una autoevaluación de su vida. Revise su mente, cheque cómo se encuentra. Cantemos al Señor y oremos a Dios.